Y los jueves nos dedicamos a repasar lo que está aconteciendo en el mundo, lo que acontece también en nuestro país, de la mano del editor y director de Revista Hegemonía, a quien a esta hora le damos la bienvenida a la mañana de No la ven. Hola Erico, ¿cómo estás? Buen día, bienvenido nuevamente. Buenos días para usted, buenos días para toda la gente ahí en la República de Plotier. ¿Conocés por estos lados, por el lado de Neuquén, Plotier? Sí, he pasado por ahí una vuelta que venía de Bariloche, sí, pasé por ahí. Sí. Muy bien, bueno, acá es una ciudad que con el tiempo se ha ido politizando mucho, ¿no? Ha ido entrando en distintos cambios políticos que se han dado internos y que después que han repercutido en la provincia y que indefectiblemente después van también repercutiendo en el país. Pero antes de meternos directamente en lo que vamos a tratar de conversar hoy, quería preguntarte antes si hay una mirada internacional puesta sobre la provincia del Neuquén, si hay, en esto que siempre tratamos de ver los intereses que hay puestos de intereses extranjeros, foráneos, sobre territorio argentino, ¿hay una mirada particular puesta sobre la provincia del Neuquén? Hay una mirada particular puesta sobre los recursos naturales del territorio. Si el territorio hacia lo interno se llama Neuquén o no, a las grandes corporaciones le importa muy poco. Ahí va. De hecho, eh, la gran politización de la política de Neuquén, que no tiene ninguna relación con la cantidad de habitantes que tiene, es una Exacto, provincia poco poblada, exacto. digamos, ¿no? Vamos a decirlo claramente. Sí, sí. Muy poca población tiene, eh, el territorio es inmenso y la población es pequeña. Y no obstante está muy politizado. Eso tiene que ver con el impacto de los intereses sobre los recursos naturales, abundantes recursos naturales del territorio, que obliga a los interesados a poner cualquier cantidad de operadores en el territorio para poder ir formando la opinión. Claro. Eso está claro, eso pasa por ahí, ese es un síntoma, ¿no? En lugares donde no hay tanta riqueza en el territorio, la politización no existe, ¿no? Está todo muerto. Claro, porque de hecho Neuquén dentro de lo que es en el padrón electoral nacional no mueve la aguja casi en lo absoluto, ¿no? Es un porcentaje muy escaso el que aporta al padrón nacional a la hora de las elecciones nacionales. No, claro, no llega a ser La Pampa, pero es una provincia poco poblada, sí, no. No, y no tiene, eso no explica, con eso no se explica, de nuevo, la gran rosca que hay en Neuquén, que es una cosa que cada dos por tres estamos escuchando acá en Buenos Aires, alguna rosca en Neuquén, algún quilombo, digamos así, ¿no? Totalmente, totalmente. Y eso se va derramando a los municipios y eso se nota justamente en los municipios de acá, de la provincia, pero evidentemente a nivel general, ¿no? A nivel provincial. Por eso quería arrancar por ahí esa pregunta antes de meternos ya al tema principal que mirá, voy a confesarle a la audiencia, yo no te lo consulté previamente, pero sí vi que, bueno, Revista Hegemonía lanza ya su edición, su nueva edición, y que como tema central, o como adelanto en realidad más que como tema central, va tratando esta crisis que se ha dado y se ha desatado en Nepal, ¿no? Algo que encendió quizás las alarmas o los entusiasmos en algunas personas de que eso se pueda replicar en distintos lugares y sobre todo acá, ¿no? El sueño de que ver a algún político semidesnudo haciéndolo pasear por alguna calle o prendiendo fuego a alguno de los edificios históricos del gobierno, se prendieron esas alarmas, pero hay algo especial para poder comprender la situación que está sucediendo en Nepal. Me gustaría saber, Erico, ¿cuál fue el detonante real de estas protestas que se dieron en Nepal? Sí, el detonante fueron, aparentemente fue la prohibición por parte del gobierno de las redes sociales. 16 redes sociales, ¿sí? Que no se podían utilizar, que eran Facebook, Twitter, WhatsApp.
Ese aparentemente fue el detonante, pero eso tiene muy poca importancia, ¿no? Acá, y tampoco tienen importancia las razones reales de la protesta, es decir, por qué la gente de Nepal hizo todo el lío que hizo. Eso a nosotros nos tiene sin cuidado porque estamos muy lejos de Nepal. Se ve, lo importante ahí es saber, y eso fue lo que agitó, digamos, la conciencia de muchos, hizo volar la imaginación de muchos acá, era la posibilidad de, si la gente en Nepal hace esto, entonces significa que la humanidad está despertando y pronto acá en la Argentina vamos a tirar a un ministro de Economía del río y vamos a prender fuego a un presidente. Ese es lo importante. Ujú. Lo importante es determinar si esto es cierto y no, lo que decimos, lo que explicamos ahí con el argumento de la ciencia política, es que eso no es cierto, eso no va a pasar acá en Argentina, porque a diferencia en Argentina, ni en Occidente, acá en las colonias de Occidente, ni en ningún lugar donde existe la sociedad civil, es decir, las instituciones de la sociedad civil que contienen a las masas. Eso no existe en Nepal. En Nepal existe el Estado, el gobierno en el Estado y existe el pueblo. Y cada vez que el pueblo está podrido del gobierno en el Estado, no tiene instancias moderadoras, mediadoras antes de llegar al Estado. No, va directamente a asaltar al Estado y voltea el gobierno. Esta vez fue con fuego en las calles y con todo este show que hemos visto. Pero en los últimos 17 años, desde que se abolió la monarquía en Nepal, ya hubo 14 gobiernos. O sea, ellos cambian de gobierno todos los años hay un quilombo como este en las calles de Nepal. Lo que pasa es que nadie se entera, porque Nepal es un país invisible, pase lo que pase en Nepal, nadie se entera. Ahora, cuando ocurre linchamiento de políticos y fuego en el Hotel Hilton, recién ahí nos venimos a enterar. ¿Se ve lo que quiero decir? Claro. Allá esto pasa todos los años, todos los años. La única forma estable de gobierno posible en Nepal es la monarquía absoluta, que ellos tenían hasta el 2008 y la abolieron. Como no la tienen más, ahora es una dictadura militar. Si ellos ponen una dictadura militar, va a haber estabilidad. Si no, si siguen con el modelo mal llamado democrático de representación electoral importado a Europa, con primer ministro, parlamento, constitución y todo eso, van a seguir teniendo un gobierno por año. Ahora, en todo esto se pudo ver que hubo una gran participación de jóvenes, ¿no? La famosa, o como se lo denomina, generación Z. ¿Fueron utilizados como carne de cañón o realmente hay algo genuino detrás de eso que los jóvenes participen o hayan participado de este levantamiento, de estas protestas y de estos reclamos que se dieron? No, yo insisto, ahí me parece que en el caso específico de Nepal no hubo utilización. No la hubo. Sí, siempre la hay. O sea, no es que no la hubo en absoluto. Siempre hay gente jugando, siempre hay poderes jugando y poniendo sus peoncitos a jugar. Siempre hay, en todos lados. Lo que pasa es que me parece que no es lo esencial, no es lo fundamental. En esencia, lo que ocurre en Nepal es genuino, porque de nuevo, insisto, ocurre todos los años, hace 17 años, que pasa prácticamente todos los años esto en Nepal. Por eso digo, es genuino porque es parte ya de la cultura de ellos. Claro. Más bien, mejor dicho, la cultura de ellos, la cultura de Nepal, un país sin institución civil, sin instituciones de la sociedad civil, un país premoderno, un país por donde la revolución burguesa de 1789 no pasó. La cultura de ese país, yo ya dije en el comentario anterior, solo admite autocracia, que es una monarquía absoluta o una dictadura militar común y silvestre. Es lo único que puede estabilizar la política de Nepal, porque esa es la cultura de Nepal. ¿Está bien? Claro. Usted quita la autocracia y lo que usted tiene entre manos es una revuelta por año y es poco.
tendría que haber una revuelta por día, porque no tiene contención las masas, no hay instituciones, no hay una sociedad civil que la contenga en un sentido de sujeción, nadie la está sujetando a las masas, como ocurre acá. Acá, y yo comentaba en el artículo, acá la gente va, como ocurrió ayer, exactamente como ocurrió ayer, la gente va, se concentra, marcha, muestra sus cartelitos, da dos gritos frente a la cámara, pim, 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 pum, 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 se vuelve a la casa y al día siguiente Todo vuelve a sigue su igual. rutina de siempre. Claro. ¿Está bien? ¿Por qué? Porque acá hay instituciones de la sociedad civil por las que los individuos tienen compromisos con la sociedad. No pueden, tienen algo que perder, no van a salir a prender fuego el Hotel Hilton a la Casa Rosada, porque se van a comer flor de causa penal y no pueden hacer eso. ¿Se entiende? Claro. Entonces, eh, ni tampoco es por la causa penal en sí. Esa es una consecuencia, es que la propia sociedad lo frena el individuo, la sociedad civil lo frena. Y en Nepal eso no existe, las instituciones no existen, el individuo es común y silvestre, es silvestre. El individuo está frente al Estado como quien está frente a su antagonista sin mediación. Entonces cada vez que se enoja y se juntan 4 o 5 que salen a la calle, hay lío. Hasta hoy, en los últimos 17 años, desde la abolición de la monarquía, no habían prendido fuego a nadie, porque es una gente muy pacífica. Son medio budistas, hinduistas, Claro. son gente muy pacífica estos nepaleses. Sí. No habían prendido fuego a nadie, no habían linchado a nadie. Bueno, esta vez lincharon algo, esta vez prendieron fuego a edificios, esta vez prendieron fuego a Hilton. Y por eso nos esperamos. Ahora, Erico, en este mundo multipolar que se empieza a reacomodar, que hace tiempo ya empieza a acomodar sus piezas, a modificar lo que era la estructura que conocíamos hasta ahora, ¿no? ¿Qué intereses internacionales hay? Uno empieza a ver esto, bueno, decís, hay una desestabilización, evidentemente, detrás de esto hay una mano mucho más grande que se empieza a repartir la torta, y en este reparto de torta, ¿cuáles son los intereses que están involucrados a nivel potencias? Las potencias que están justamente tomando la punta, ¿no? de este mundo multipolar. ¿Cuáles son los intereses que hay detrás? ¿Quiénes son los que realmente están detrás de esto? ¿Y qué tan importante es Nepal para ese ajedrez que hoy empieza a acomodar las piezas? Usted pensó bien, usted razonó muy bien. Cada vez que usted ve un lío en un territorio, porque hay intereses en ese territorio. Es lo mismo que decíamos al comienzo de Neuquén, ¿verdad? Se Claro. llama Neuquén la provincia, claro, se llama Neuquén la provincia, pero no importa cómo se llame. Es un territorio que tiene una riqueza natural y hay intereses en esa riqueza, por lo tanto hay rosca política. Cuando usted vea rosca política en algún lado, usted puede estar seguro de que hay intereses foráneos en la riqueza de ese territorio. Ujú. En el caso de Nepal, se trata de un territorio muy pequeñito, escarpado, muy escarpado, de hecho, es el techo del mundo, ¿no? Claro. Es claro, el Everest y el K2 están ahí, son las dos montañas más altas del mundo. Eh, Además de eso, el país es muy escarpado, es muy montañoso y muy pequeño y no tiene realmente recursos naturales relevantes ni actividad económica alguna que sea del interés primario de las corporaciones, vamos a decir así. Claro. Claro, sí, hay extranjeros haciendo negocio en Nepal, pero no es realmente, digamos, la joya de la corona. Claro, algo que Es un mueva país la aguja, pobre, claro, sí, sí, sí. no mueve la aguja. Entonces, si es por eso, a mí me parece hasta contraproducente o antieconómico desde el punto de vista de las corporaciones andar gastando dinero, mucho dinero para financiar inestabilidad en Nepal por lo que van a obtener, ¿tá? Porque es muy poco lo que hay, muy poco. Más bien ese dinero lo tienen que destinar a un país con petróleo, un Venezuela,
¿no? Una Ujú. Argentina, lo tiene que destinar a lugares donde van a obtener mucho rédito. En el caso de Nepal no es así. Nepal es un país muy pequeño, como dije, escarpado, que está apretujado entre China y la India, y entonces más bien le tiene que interesar a la China, a la India y a China como un tema fronterizo y hasta ahí nomás, hasta por ahí no más. Y después, eh, ni siquiera, digamos, grandes explotaciones de mineral, de petróleo, no hay nada, nada. Entonces, no creo que venga por ahí la mano. Claro, porque a mí la primera duda que me surge es esa, ¿no? Digo, bueno, es como decís vos, un país chiquitito, es un lugar casi irrelevante, ¿no? Para la región, sobre todo en el medio de dos monstruos como son China y la India, uno pensaría, bueno, tiene alguna relevancia importante. Quiero profundizar un poquito más y pensar en la cuestión de movimientos que se están dando tanto en Europa como en sectores del Asia también del sur, que empiezan a esta cuestión de, bueno, reorganizarse militarmente, ¿no? Ya la Unión Europea sabe que tiene que financiarse y deja de tener justamente el acompañamiento de los Estados Unidos como lo tuvo durante mucho tiempo. Empiezan a reconfigurarse estas cuestiones militares, ¿no? Que uno siempre empieza a prestarle atención a esas cuestiones económicas y sobre todo militares. ¿Hay alguna cuestión de la OTAN que tenga algún tipo de interés sobre el territorio para, no sé, montar algún tipo de base o tener algún tipo de ejército metido por ahí? ¿Hay algo de eso o simplemente es una cuestión de desestabilización solamente de la región? La OTAN en Asia Meridional, eso es Sí, lo que me pregunta. correcto, sí. La OTAN tiene una sola finalidad, una sola, Rusia. Es lo único que le Ajá, interesa a la OTAN. bien. La OTAN fue creada para luchar contra la Unión Soviética. Caída la Unión Soviética en 1991, la OTAN tendría que haberse disuelto, pero no se disolvió porque Rusia siguió ahí. Y Europa tiene, el problema de Europa es Rusia, siempre fue Rusia. Desde Napoleón es Rusia. ¿Sí? El problema de Europa está ahí. Y ahora mucho más que Europa está perdiendo los grandes, Francia sobre todo, está perdiendo los grandes yacimientos de recursos energéticos en África, Burkina Faso, Malí, Níger sobre todo, que es la energía nuclear de Francia. Ujú. Europa, la matriz industrial europea, va a tener que utilizar el gas natural. Y el gas natural viene de Rusia. El petróleo viene de Rusia. También puede venir de otros lugares, pero es mucho más caro para Europa. Barato es el que viene por el gasoducto ruso, los dos gasoductos rusos. ¿Sí? El problema de la OTAN es Rusia. Si las ex potencias europeas tienen todavía algún tipo de injerencia en Asia meridional, todavía yo puedo pensar en el pasado, si usted quiere, puedo pensar en Francia, sobre Vietnam, que era la Indochina de la época, Sí. puedo pensar en los británicos en Medio Oriente, puedo pensar en algo así, pero nada de eso ya existe, nada. Europa es hoy un, un subcontinente que está frente a Rusia y pensando en el momento en que Estados Unidos le va a soltar la mano, que es lo que está pasando ahora, le va a soltar la mano, va a desfinanciar la OTAN y Europa va a quedar frente a Rusia sin defensa. No veo Ujú. que los europeos se estén expandiendo por el sur de Asia. Más bien estoy viendo que los países del sur de Asia, al crecer económicamente como crecieron, se están armando ellos mismos para defender sus propios intereses. Claro, a eso apuntaba, digo, en porque han tenido un crecimiento económico muy importante, con bloques también económicos que se han ido fortaleciendo, y bueno, este último encuentro que hubo entre China, Rusia, la India, digo, teniendo en cuenta esa frontera y ese sector, bueno, como para poder justamente desestabilizar y generar algún tipo de, bueno, tensiones entre estas potencias que se reunieron, pensaba, digo, que había algún tipo de interés militar en el sector como para poder bueno, generar discordia entre estas potencias que se están uniendo.
Claro, ahí el uso de Nepal sería el uso de Nepal como base de operaciones para lanzar, valga la redundancia, operaciones contra alguna China, vamos a decir así, Sí, sí. contra China. Es decir, yo subvierto el orden en Nepal, impongo un gobierno tigre de mi factura, de mi interés, y a partir de allí lanzo operaciones contra China de Nepal. Ese podría ser el único realmente interés, pero eso no es, no sería la obra de las ex potencias europeas. Eso sería la obra de las corporaciones, Claro. eh, básicamente de Soros, ¿sí? Que es el que anda metiendo mano en estas cosas. Ujú. La firma de Soros está, ¿eh? La firma de Soros en las protestas de Nepal está. Algo de eso hay. No la iba a dejar pasar. Los cartelitos de Soros están, los métodos de Soros están, las Ajá. consignas de Soros están, todo eso está, la firma está, ¿sí? Ujú. Pero eso no me alcanza a mí para decir que Soros es el arquitecto de eso, porque tengo muchas otras cosas que me dicen que no es así. Claro. ¿Se entiende? En otro lugar, yo le puedo decir que sí. Sí, Ujú. en otra primavera, primavera árabe, en otra revolución de colores, Sí. yo le puedo decir que está Soros atrás porque se ve ahí, está claro. Nunca pasaba nada de eso. En un buen día empezó a pasar, con cartelitos en inglés. Sí, bueno, se nota que Soros estuvo ahí. En el caso de Nepal no es así. No es así. En el caso de Nepal es un país, reitero, tiene como el disco de vinilo, ¿vio? Sí. Que tiene 33 revoluciones por minuto. Sí. Bueno, sí, 33 revoluciones por minuto tiene Nepal. Bueno, ahí hay un quilombo cada año. Entonces, como yo digo, intentaron, yo quiero concluir con esto. En Nepal intentaron una aventura ideológica de abolir una monarquía e instalar un régimen pseudo democrático, dicho democrático, de representación electoral de estilo europeo para ver qué pasa, y bueno, la cultura del país no lo acepta y hay un quilombo por año. Ahora, para poder cerrar, ¿por qué ahora toma relevancia? Porque es como tal cual vos decís, se viene dando, esto es más frecuente de lo que uno cree, pero ¿por qué ahora toma mucho más relevancia que otras veces? ¿Por la gravedad de los hechos o porque hay un interés justamente para que se conozca la magnitud del conflicto? Claramente por lo primero, vea, cuando usted puede pasar una vida entera sin saber que Nepal existe, Correcto. ¿verdad? Usted puede pasar, hay gente que de hecho no se entera nunca Sí. de que hay un país que se llama Nepal. Solo hay hay una cantidad limitada de ocasiones o circunstancias en las que usted escucha hablar de Nepal. Cuando hay un desastre natural, un terremoto como hubo recientemente, cuando alguien muere tratando de escalar el Everest o el K2, Sí. ¿sí? Claro, cuando hay un accidente en la escalada y muere alguien, un argentino murió tratando de escalar el K2. Bueno, ahí usted se entera que existe un lugar que se llama Nepal, porque ese argentino estuvo ahí, pasó por Katmandú para ir al Everest. ¿Está bien? O cuando pasa una cosa como pasan cosas como las que pasaron en estos días en Nepal. Por eso mismo, prendieron fuego el Hotel Hilton, ¿sí? Símbolo de ostentación occidental, si los hay. Sí. Prendieron fuego la Casa de Gobierno, prendieron fuego el Parlamento. Hoy, con el advenimiento de los celulares, pudieron filmar a un muchacho que iba atrás del ministro de Finanzas caminando por el lecho del río, cagando las patadas en el culo Sí. al ministro de Finanzas. Prendieron fuego a la mujer del primer ministro. Hicieron barbaridades, ok. ¿Cómo no va a ser noticia eso? Es Claro. noticia, Ujú. porque es como, el escarmiento premoderno. En la Edad Media era así. Exacto. ¿Sí? Bueno, ojo, que el oyente no me malinterprete. Yo no digo que esté mal. Y tampoco digo Edad Media como una cosa peyorativa. Para mí lo moderno y la sujeción que tiene el individuo de no poder expresarse es peor para mí, ¿eh? Sí. Pero es extraordinario,
O sea, no pasa todos los días y por eso es noticia. Por eso es noticia. Ahora, insisto, hace 17 años viene pasando lo mismo, todos los años. Los gobiernos en Nepal duran en promedio 541 días. Es como de la Rúa, un de la Rúa tras del otro. Claro. Imagínense, durante 17 años. Es un ciclo que cansaría a cualquiera, ¿no? Me imagino que no sé qué otro estado puede llegar a aguantarse una situación así, ¿no? Erico, agradecerte como siempre el tiempo y los minutos para conversar con nosotros cada jueves y bueno, el deseo de una buena jornada y seguramente encontrarnos el próximo jueves. Muy bueno, muy bien. Espero su llamada el próximo jueves para seguir conversando sobre estos asuntos. Es un placer y un saludo para toda la audiencia. Erico, antes de concluir, me gustaría que puedas contarle a la gente cómo pueden hacer para suscribirse, para ser parte de Revista Hegemonía y poder tener justamente estos temas que vamos tratando y mucho más que se tratan en profundidad ahí en la revista. ¿Cómo pueden hacer para suscribirse o para poder leerla? Muchas gracias por el chivo. Revista Hegemonía, revistahegemonía.com. Entran a revistahegemonía.com, todo junto, ponen ahí en la web o nos buscan ahí por las redes sociales, que estamos también en Facebook, en Twitter, en Telegram, y ahí están los enlaces para suscribirse a la revista y acceder al mejor contenido de análisis político y geopolítico en habla hispana. Erico, que tengas un muy buen día. Muchísimas gracias como siempre. Igualmente, amigo, hasta la próxima. Erico Baladares pasando por la mañana de No la ven en este repaso de esta columna que hacemos con el editor y director de Revista Hegemonía. Bueno, en este caso hablando de lo que aconteció en Nepal, pero tratando de mirarle la trama, el reverso de la trama de lo que está aconteciendo y de cómo eso, bueno, repercute o tiene algún tipo de relación con lo que pasa en otro territorio, ¿no?